Muy buenos días, mis amados hermanos. La palabra del Señor dice en Hebreos capítulo 4, versículo 12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Lo que nos dice Hebreos en este pasaje que nosotros ya estudiamos es que la palabra de Dios tiene la capacidad de entrar en lo más profundo de nuestro ser. Es decir, que ella puede aplicar a las necesidades más internas, a las necesidades que nosotros muchas veces ni por nosotros mismos somos capaces de llegar allí y calar. Por eso este tiempo de predicación es un tiempo muy importante, en el que tenemos que tener mucha disposición, pedirle a nuestras familias, a las personas que nos están acompañando, que tengamos la mayor disposición, la mayor atención, para que podamos extraer esos preciosos tesoros que tenemos en la palabra. Amén. Bueno, vamos a continuar, mis hermanos, con el estudio de la carta a los Hebreos, que hemos titulado Jesucristo, fiel sumo sacerdote. El día de hoy vamos a estar leyendo Hebreos capítulo 9, versículos 24 y 25. Y les quiero pedir que por favor, en voz alta, lean conmigo estos dos versículos. Dice la palabra del Señor: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos. El título de la predicación de hoy es porque Cristo entró en el cielo. Porque Cristo entró en el cielo. Porque Cristo entró en el cielo. Muy bien. Si ustedes se acuerdan, la semana pasada, el título de la enseñanza fue un sacrificio mejor. Eso nos decía el versículo pasado, que Jesucristo es un sacrificio mejor. Sin embargo, los versículos que hoy vamos a estar estudiando, ellos nos van a decir a nosotros, o nos van a argumentar por qué Jesucristo es un sacrificio mejor. ¿Sí? Por eso el título nuestro, porque Cristo entró en el cielo. Esa es la razón titular que nos va a entregar el texto de por qué Jesucristo es un sacrificio mejor. Y básicamente en estos dos versículos que vamos a estar leyendo, que como siempre les reitero, me gusta que estén ahí, que estén con los ojos puestos en el texto, que estén revisando palabra a palabra, vamos a encontrar tres argumentos que se nos van a presentar, que nos va a presentar el autor, para explicarnos por qué el sacrificio de Jesucristo es mejor. ¿Sí? Y la fórmula que va a utilizar el autor es una fórmula pedagógica que la Biblia valida, que es una fórmula de negación. ¿Sí? Es una fórmula de enseñar a través de la negación. Y hacemos este énfasis porque nosotros sabemos que hoy en día hay muchos psicólogos, pedagogos, sociólogos que dicen que la negación no es una muy buena forma de enseñar. Sin embargo, la Biblia nos enseña a nosotros a través del no. Y en los tres puntos que nosotros tenemos hoy acá, vamos a estar hablando de que esa argumentación de por qué el sacrificio de Cristo es un sacrificio mejor, va a estar basada en la negación del no, ¿sí? Y nos va a validar esa herramienta para nuestro aprendizaje.
Si ustedes recuerdan, una de las validaciones más importantes que hace la Biblia acerca de esta forma de enseñanza está en los 10 mandamientos, ¿cierto? No matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no. Sin embargo, hay personas que dicen que a los niños no se les debe decir que no, porque usted le dice a un niño que no, lo traumatiza, ¿sí? Hay que buscar la forma de decirle a la persona que no, pero eso es muy gracioso, porque ellos nos dicen a nosotros que no le debemos decir que no a los niños, pero ellos nos están diciendo a nosotros que qué, que no, que no le digamos que no. Entonces, para ellos no, para nosotros sí aplica, sí sirve, ¿cierto? Y la Biblia nos muestra que en los mandamientos que Él da para todas las edades, Él dice no. Es decir, nosotros necesitamos que se nos diga que no. Sí, no solamente los niños, no solamente los adultos, no solamente los viejos, todos necesitamos que se nos diga que no. Es una forma válida de aprendizaje que nosotros debemos valorar en la Escritura y no creer pues a todas esas, a esos pensamientos ideológicos que se van levantando en contra de la antigua pedagogía bíblica. Entonces, el primer no que vamos a estar revisando el día de hoy es no en santuario terrenal. No en santuario terrenal. Porque Cristo entró en el cielo, no en santuario terrenal. Vamos a leer el versículo 24. ¿Lo tenemos? Dice, porque no entró Cristo, no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. O sea, aquí el no lo tenemos simplemente como una prohibición, sino que el no nos sirve a nosotros para señalar también un polo opuesto. ¿Sí? No hizo esto, sino hizo aquello. Entonces, no entró Cristo en un santuario hecho de mano, ¿sí? No entró Cristo en el santuario terrenal, no entró Cristo en el templo levítico, no entró Cristo en el tabernáculo en el desierto, no entró Cristo, ¿sí? No entró. El sacrificio de Cristo es mejor porque no entró en el tabernáculo terrestre, terrenal, ¿sí? Ni en el templo, ni en el tabernáculo. Eso hace que el sacrificio de Cristo sea mejor. ¿Por qué? Porque lo que nos ha estado diciendo la Escritura, en lo que hemos venido estudiando ya muy repetidamente, ya tenemos muchos pasajes donde se nos van sumando y sumando información y una reiteración tras otra, es que el culto en la tierra de toda la historia de la humanidad no es el culto verdadero, sino que es un culto modelo, ¿sí? O es un culto réplica, ¿sí? No es el culto, el culto original, sino que es la forma como Dios se ha revelado a nosotros para de alguna manera permitirnos divisar las cosas celestiales, las cosas divinas. Entonces, eso probablemente no lo sabía mucha gente. Sí, en el primer siglo, cuando se les estaba predicando esto, muchos de ellos no lo sabían. ¿Ellos qué pensaban? Que ese culto era el mejor. Pero les está diciendo, no, el mejor es el culto en el cielo. ¿Sí? El mejor servicio a Dios es el que está en el cielo. Y el que está aquí en la tierra no es bueno porque es hecho a mano. Porque es hecho a mano de hombres, es hecho a mano de pecadores, porque es una réplica simplemente. Y para esto, para reforzar esta idea que ya se nos ha venido tratando, revisemos aquí mismo en Hebreos capítulo 8, versículo 2. Aquí en Hebreos 8:2 dice el autor, ministro del santuario
y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Acá nos está hablando de otra forma, nos está diciendo que hay un tabernáculo verdadero, que frente al tabernáculo terrestre, terrenal, hay otro que es el verdadero. O sea que si el terrestre no es el verdadero, ¿qué es? Una copia, una réplica, un prototipo, ¿cierto? Ahí mismo en Hebreos 9:9 dice la palabra del Señor, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Hebreos capítulo 9, versículo 9 nos dice que este culto está limitado en su capacidad de hacer una obra perfecta. Ya lo estudiamos. Ahí mismo en el 9:11, dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Vean que no es un pasaje único que nosotros encontramos en la Escritura, sino que ya el autor nos está hablando prácticamente de dos tabernáculos y de que hay una gran diferencia entre uno y otro, ¿sí? Y que hay uno que es mejor que el otro. Y acá nuevamente en el mismo Hebreos 9, versículo 23, que fue el que nosotros estuvimos estudiando, dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Entonces, mis queridos hermanos, lo que nos va a decir acá es que la figura, el templo que era una figura o que era una representación o que era un modelo, no era digno de recibir al verdadero sumo sacerdote ni de recibir al verdadero sacrificio, ¿sí? Simplemente nos está hablando aquí de una estrategia divina para poderle enseñar al pueblo de alguna manera que él pudiera empezar a percibirse, a adaptarse a las cosas que son por venir, a las cosas celestiales, mediante este culto que Dios implementó en la tierra, pero que ya nosotros comprendiendo este propósito, pues nosotros vamos a darle mayor importancia al verdadero tabernáculo, ¿sí? El tabernáculo terrestre, para nosotros es importante estar aquí congregados, para nosotros es importante estar adorando a nuestro Dios hoy acá, pero nosotros sabemos que tenemos el anhelo o la expectativa de poder participar de un culto mejor, ¿cierto? Y ese culto es un culto perfecto en el reino de los cielos, con nuestro Señor Jesucristo. Nos estamos preparando, mis queridos hermanos, para ese culto. Nos estamos preparando para entrar en ese verdadero santuario, ¿sí? Y Cristo no entró en el santuario hecho de mano, sino que Él va a entrar en el cielo mismo. En el cielo mismo. Dice acá, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Entonces, esto es sumamente importante que nosotros lo recalquemos, porque Jesucristo no vino de paseo a la tierra, murió en la cruz del Calvario y vuelve otra vez ya después de su descanso a ocupar su lugar en el trono, sino lo que nos dice aquí el texto es que el Señor Jesucristo asciende, se presenta delante de Dios. Me viene a la mente
cuando él se encuentra con alguno de los discípulos y le dice, no me toques porque me tengo que presentar ante el Padre y aún no lo he hecho, ¿sí? Y yo me pregunto, ¿por qué el Señor le dice que no lo toque? ¿Por qué? Si ustedes se acuerdan del servicio, de las purificaciones que se hacían y de las cosas que hacían inmundos a las personas en el Antiguo Testamento, una de las cosas que hacían inmundo a un sacerdote o a una persona era tocar un animal que muerto, ¿sí? Animal muerto. Y yo me pregunto, ¿y por qué Cristo le dice a este discípulo, no me toque? ¿Sí? No me toque, que no me he presentado ante el Padre. ¿Sí? No he llegado ante el Padre a hacer algo que tengo que hacer. ¿Sí? Y una probabilidad, y es algo que una infidencia mía, algo que yo pienso, es porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Sí? Y porque en el culto levítico la sangre no era acepta hasta que no se llevaba detrás del templo y se presentaba ante Dios. Aunque el velo del templo se rompió en dos cuando Jesucristo murió, lo que nos dice la Escritura es que Él va a ascender a presentarse ante Dios, no solamente a reconciliarse con su Padre, sino lo que dice la Escritura es que Él se va a presentar ante Dios ¿por quién? ¿Qué dice ahí el texto? Léanlo, por favor. ¿Qué dice? A presentarse por nosotros, por nosotros. Eso es muy importante, ¿sí? Porque Él no llega nuevamente a su casa como llega uno de paseo. Cuando llega de paseo llega cansado, con maletas, a descansar, ¿sí? A pasar un rato alegre en su lugar de origen, sino que Él llega a todavía seguir cumpliendo con una misión que es la misión del gran sumo sacerdote, que es una misión sacerdotal, como la que tenían que desarrollar los sacerdotes en el templo. ¿Se acuerdan que leímos ahorita en Éxodo 24? ¿Fue 24 o 25? Donde se estaba hablando acerca de los ornamentos que se tenían que hacer para el sumo sacerdote. Y en esos ornamentos él tenía que tener unas piedras en el hombro y otras piedras en el pectoral. Y eran unas piedras finísimas, y cada piedra de esas representaba una de las tribus de Israel, del pueblo de Dios. ¿Sí? Es decir, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo cada año a presentarse a la presencia de Dios, él lo estaba haciendo en representación del pueblo de Dios. ¿Sí? Y el sumo sacerdote está entrando ahora a la presencia de Dios, y él lo hace con una misión. ¿Sí? Y esa misión es representar a. ¿Y quién es ese a? Nosotros, los que hemos creído. Es como que la obra no estaba completamente totalizada. ¿Sí? Digamos que la expiación estaba ejecutada, pero como que en la parte del plan todavía hacía falta que el Señor se presentara ante Dios, ¿sí? A oficiar. Es decir, el sacrificio había sido hecho. La parte del sacrificial había sido hecha, pero el sacerdote tenía que ir a presentar la sangre ante Dios, ¿sí? Y acá nos va a decir que el Señor no fue a presentar esa sangre detrás del templo humano, sino que Él va directamente al cielo diciendo: mi sangre ha sido derramada, yo me humané, yo viví una vida sin pecado, mi vida fue entregada, mi sangre fue derramada y el pecado ha sido pagado. La falta que se cometió ante ti ha sido pagada. Y esto tiene, hermanos, una total coherencia.
¿sí? Porque cuando usted le debe a la vivienda, usted no va a pagar a Bancolombia, ¿cierto que no? ¿O sí? No van a decir que sí, que alguno de ustedes hace eso. Es muy importante, por ejemplo, para las personas que están más nuevas en el Evangelio entender esto, porque hay personas que creen que el sacrificio de Cristo es un sacrificio que se dio para resarcir nuestra falta ante Satanás y que Satanás nos libere a nosotros de la muerte y que ya nosotros no nos perdamos por culpa de Satanás. Algunos piensan eso, pero la realidad de las Escrituras es totalmente diferente. El hombre en el huerto del Edén infringió la ley de Dios y al infringir la ley de Dios, él cometió un agravio ¿contra quién? Contra Dios. Ahí Satanás, ¿qué papel tiene? Satanás es solamente un intermediario o un mediador que está ocasionando que ese pecado se dé, ¿sí? Está facilitando que ese pecado se desarrolle en contra de Dios, pero el que ha sido agraviado, al que hay que pagarle por haberle faltado, es a Dios, ¿sí? Y aquí quiero retomar algo que esta semana hablábamos en un grupo de oración, porque hay personas que les parece que Dios es a veces un poco fuerte por haber comido una fruta o haber incumplido un simple mandamiento, un mandamiento una vez, pues que el castigo sea eterno, ¿sí? ¿Por qué el castigo tiene que irse hasta la eternidad? ¿Por qué tan fuerte? ¿Por qué no un poquito más suave? ¿Sí? Y explicaba yo en ese grupo que sencillamente eso es porque las faltas que se cometen no tienen unas consecuencias directas sostenidas solamente en la falta, sino que tienen unos agravantes y que uno de esos agravantes tiene que ver con respecto a frente a quién se comete la falta, ¿sí? No es lo mismo que usted cometa una falta frente a un policía, frente a un niño, frente a una mujer, frente a un anciano, frente a un adulto igual a usted, frente a una persona poderosa o a una persona de muy escasos recursos. En ninguno de los casos las consecuencias son las mismas y en todos los casos pueden haber grandes variables, ¿sí? Dependiendo de las circunstancias en que se desarrolló esa falta. Pero, por ejemplo, ustedes saben que en nuestra ley no hay excarcelación, por ejemplo, para delitos contra menores de edad. Eso es una realidad en nuestra legislación, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros cometemos la falta frente a un Dios eterno, ¿cómo son las consecuencias? Eternas, ¿sí? Porque es que no se le comió el almuerzo a Adán a Eva, ¿sí? Sino que infringió la única norma de ley que había en el Edén, ¿sí? Toda la ley estaba enmarcada en un solo mandamiento que dio Dios, el Creador, y el hombre lo infringió. Y claro, uno dice, pero qué fuerte de todas maneras, ¿sí? Así haya sido frente a Dios muy fuerte. ¿Por qué nosotros decimos eso, mis queridos hermanos? Porque uno se va hacia la parte que más le conviene, ¿sí? Hacia lo que es más conveniente o lo que más nos sirve a nosotros. Pero ahora veamos el otro lado. El Dios eterno, el Hijo de Dios, que vive en gloria plena, eterna, adorado por los miles y millares de ángeles, toma la decisión de salvar al hombre y se humana. Y la pregunta es, ¿a razón de qué? ¿A razón de qué va a salvar una generación que ya se perdió en Adán para siempre? ¿A razón de qué? ¿Sí? ¿Cuál es el estímulo que nuestra presencia y nuestros dones y nuestros bienes le pueden dar a Dios
para que Él venga a humanarse. ¿Cuál? ¿Sí? Él se despoja de su lugar en el reino de los cielos para convertirse en un mortal, para pagar la consecuencia del pecado de los mortales, que era la muerte. ¿Sí? Si comes de ese árbol, ciertamente morirás. Y la muerte no estamos hablando, mis queridos hermanos, de la muerte física, sino estamos hablando de la muerte eterna, que empezó a desarrollarse en la vida del hombre tan pronto comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, que se empezó a desarrollar en esconderse de Dios, en sentir temor, en sentir vergüenza de estar desnudo. Pero el Dios eterno y santo se hace hombre, vive sin pecado, sin esas condiciones de temor, de vergüenza, de esconderse delante de Dios, una vida pura, para que Él pueda convertirse en el representante, con su sangre, en el representante de aquellos a quienes Dios les da la fe de creer que ese sacrificio es capaz de cubrir por la falta que cometió Adán en el Edén. Entonces, Él se hace hombre, se hace temporal, para devolverle la eternidad al hombre que está, o la eternidad, no, la salvación al hombre que está condenado por el resto de la existencia. Yo vuelvo y pregunto, hermanos, ¿a razón de qué hace el Señor eso? Si es demasiado fuerte Dios, que realmente no lo es, Él es justo, y lo que Él le dijo al hombre que le iba a dar, se lo dio. ¿Qué decimos nosotros de Jesucristo que se hace hombre para pagar por el pecado de aquellos que se han rebelado? ¿Qué decimos? ¿No es demasiado generoso? ¿No les parece a ustedes? Se hace hombre para devolvernos a nosotros lo que perdimos en la vida eterna. ¿Sí? El acercamiento a Él. Entonces, mis queridos hermanos, Él ha ido al cielo a presentarse ahora por nosotros ante Dios. Él está fungiendo en el cielo. Vamos a leer, les pido que lean ahí en Hebreos 7:25. Es muy bonito que podamos continuar repasando textos que ya hemos visto, que hablan sobre el mismo tema, pero que a veces si no los reforzamos, perdemos la oportunidad de conectarlos y de recordar que ya los hemos estado viendo. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Recordemos que Cristo es un hombre. Él se hizo hombre, ¿sí? Él no se disfrazó de hombre. Ahorita que están celebrando algunos disfraces. Él no vino a disfrazarse de hombre, Él no se puso un disfraz de hombre, Él se hizo hombre. Y después de humanarse, seguirá siendo hombre por el resto del tiempo que queda. O sea, hay un verdadero compromiso de parte de Dios. ¿Sí? No es ¿cómo se dice cuando una persona hace mímica? No es una mímica. ¿Sí? No es una mímica que Él vino a hacer, o una representación. Hay un sacrificio real de parte de Dios frente a la salvación de nosotros que somos su pueblo. Entonces, Él intercede por nosotros. Recordemos que decimos que la sola presencia de Él ante Dios es una intercesión continua por su pueblo. Leamos por favor en Éxodo capítulo 28, versículo 12. Éxodo 28, versículo 12. Dice, y pondrás las dos piedras sobre las hombreras del éfod. Estamos hablando
del traje que tenía el sumo sacerdote, que se estaba haciendo para el sumo sacerdote. Para piedras memoriales a los hijos de Israel, y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus dos hombros por memorial. Leamos por favor en Éxodo 28, 29, ahí mismo el 28, en el 29. Dice la palabra del Señor, y llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entre en el santuario, por memorial delante de Jehová continuamente. Muy bien. Entonces, es interesante. Jesucristo viene a la tierra y se presenta ante Dios como sacrificio, pero Él llega al cielo y se presenta ante Dios como ¿qué? ¿Como quién? Como el gran sumo sacerdote. Gloria a Dios, qué bendición. Hebreos 1:3 dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria, o sea, Cristo el resplandor de la gloria de Dios, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y Hebreos 12:2. Este no lo hemos visto todavía. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo, esta es otra cosa que me cuesta entender, que no solamente Él se sacrifica, sino que tiene gozo de hacerlo por nosotros. Y yo vuelvo y pregunto, sigo con la misma pregunta, ¿a razón de qué? Por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Qué bendición, hermanos. El Señor no entró solamente a pernotar al cielo. Él entró a abrir un espacio para nosotros, a cumplir con su promesa. Él dice que no nos dejaría solos. Él dice que iría a preparar un lugar para nosotros. Y eso está haciendo, eso hizo. Nosotros tenemos un lugar en el cielo y podemos entrar allí solamente por Cristo. Les conviene que yo me vaya. ¿Sí? Les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque Él es sumo sacerdote. Nos está representando en el reino de los cielos. Y como Él entró al cielo por nosotros, entonces por su entrada en el reino de los cielos, nosotros somos ciudadanos del cielo también por Él. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Somos ciudadanos del reino de los cielos. Vivamos así, vivamos como extranjeros. No vivamos aferrados a esta tierra, no vivamos aferrados a este mundo, aferrados a las cosas que nos apegamos aquí, que hemos podido conseguir o que nosotros aspiramos llegar a tener. Vivamos como quien representa, como un diplomático que representa una gran nación, una nación maravillosa y que es enviado a un lugar a hablar de esa maravillosa nación. Eso somos nosotros. El segundo no. ¿Se acuerdan del primer no? ¿Se acuerdan? No en santuario terrenal. Estamos diciendo que Cristo es el mejor sacrificio porque Cristo entró en el cielo. Y no en santuario terrenal, y el segundo no es no muchas veces. No muchas veces. Y vamos a leer la primera parte del versículo 25. Por favor, léanlo conmigo. Espérenme que me perdí acá un momentico. Hebreos
9:25, parte A. Dice, y no para ofrecerse muchas veces. Segundo, no muchas veces. ¿Sí? Él entró al cielo, pero él no entró al cielo a ofrecerse muchas veces. Aquí vamos a tener, este no nos está presentando a nosotros un contraste. De hecho, pues ese tipo de pedagogía negativa nos habla de contraste, nos pone polos opuestos. Y acá nos está colocando como contraste la fugacidad frente a la eternidad, ¿cierto? La fugacidad de unos sacrificios que se tienen que estar dando, ofreciendo continuamente frente a un sacrificio único, ¿sí? Estable, duradero. Nos va a poner acá en contraste una forma que dijimos la semana pasada de desagraviar a Dios temporalmente a través de la sangre de los machos cabríos y del ganado, un desagravio temporal, ¿sí? Un desagravio simbólico delante de Dios, donde se manifiesta delante de Dios que nosotros tenemos arrepentimiento de nuestra maldad y que reconocemos que somos pecadores, reconocemos que nosotros somos reos delante de Dios y lo hacemos con esa sangre, lo hacíamos con sangre de animal, ¿sí? Versus ahora un sacrificio que es eterno y que cubre todo para siempre. ¿Sí? ¿Qué prefieren ustedes, mis hermanos? ¿El continuo o el eterno? ¿Sí? Siempre escogemos lo mejor. Por eso nos está diciendo que el sacrificio de Cristo es lo mejor. ¿Sí? No es lo mismo cuando nosotros compramos una herramienta que nos dura 2 meses, 3 meses, cuando a veces cuando a veces nos ofrecen una que nos dicen garantía vitalicia, garantía de por vida. Sí, si se le daña la otra vez se lo cambiamos. Uno no duda, ¿cierto? Uno no duda en qué es lo que uno tiene que escoger, qué es lo mejor. El sacrificio de Cristo es garantía vitalicia. El sacrificio de los animales fue interrumpido muchas veces. ¿Sí? Muchos años no se pudo presentar el sumo sacerdote para representar al pueblo con sus piedras delante de Dios y decir: esta sangre es por el perdón de estos pecados, Señor, para poder salir y decir: sus pecados son perdonados. Muchos años no se pudo hacer por diversas razones, pero ahora en Cristo nosotros tenemos a ese sumo sacerdote representándonos allá y tenemos una conciencia de perdón de pecados continua, todos los días, para siempre. Y si eso no nos sirve, hermano, no nos sirve nada, porque tenemos una conciencia limpia, no somos fugitivos, no tenemos que escondernos de nadie, porque Dios nos ha perdonado. Pero cuando somos fugitivos, dice: huye el impío sin que nadie lo persiga. La conciencia solita hace un trabajo que persigue, destruye, arrastra a las personas por no tener esa conciencia perdonada por esto. No muchas veces, no fue un sacrificio que se tuvo que hacer muchas veces, se ofreció una sola vez. Entonces, ese ofrecimiento de animales que se daba en el Antiguo Testamento, finalmente terminaba siendo como una atadura que le recordaba al pueblo que tenían una deuda pendiente, ¿sí? Y una deuda que no se acababa porque tocaba otro sacrificio, otro sacrificio, otro sacrificio. Eso era una cosa que tenía que quedar incrustada en el corazón del pueblo de Dios, ¿sí? Probablemente la gente se acostumbraba, pero un niño que supiera que eso pasaba estaría preguntando:
¿Y por qué hacen eso? ¿Por qué matan ese animal? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Sí? Y a ese niño habría que darle una respuesta, y es: somos pecadores, y Dios ha pedido que por nuestro pecado se haga este sacrificio. Entonces, ¿qué nos pone en contraste acá? Que el sacrificio de Cristo es suficiente para perdonar el pecado de la humanidad, y que el sacrificio de los animales, por múltiple que fuera, era insuficiente. Una sola vez. Entonces, el sacrificio de Cristo es mejor sacrificio porque no se ofreció muchas veces, se ofreció una sola vez. O sea, es de mayor calidad. Abarca todos los sacrificios que se pudieran ofrecer en todos los años de toda la historia. Los ha abarcado. ¿Por qué? Porque es la sangre de un hombre limpio, ¿sí? De un hombre que vivió sin pecado, un hombre que nos puede representar, pero no solamente es un hombre, ¿sí? Fuera solamente un hombre, pues, pero además es Dios, el Dios humanado, el Dios hecho carne. Hebreos 9:14 dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y Hebreos 9:26: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y aquí más adelantico en Hebreos 10:10 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Muy bien, mis queridos hermanos, no muchas veces, ¿sí? Y el tercer punto, el tercer no que tenemos en esta mañana, es no con sangre ajena. No con sangre ajena. Porque Cristo entró en el cielo no con sangre, ¿qué? Ajena. Muy bien. Entonces, recordemos que el sacerdote tenía que entrar cada año a ofrecer ese sacrificio, y que aunque tenía que tener una preparación que era exigente para él, pues a la final, cuando él llegaba ya con todos los cuidados y él presentaba esa sangre, pues eso no era una sangre que le doliera mucho, ¿sí? Creo que probablemente le dolía más al pueblo, porque el pueblo era el que tenía un rebaño, un gran rebaño, y tenían que escogerlo, llevarlo. Los sacerdotes, en algunos periodos de la historia, no siempre, tenían una economía buena. Entonces, no era difícil presentar un animal, y presentar la sangre de un animal no era una cosa dolorosa, ¿sí? No era como que fuera sufriendo: ay, me tocó entregar este animalito. No, ya era una práctica continua, y no había ese sentimiento de cariño por un animal. Él se presentaba con sangre ajena, ¿sí? Pero cuando Cristo se presenta, o sea, no hay animalito, ¿sí? No hay otro chivo expiatorio, es la sangre de Él, ¿sí? O sea, ¿ustedes se imaginan que el sacerdote estuviera trasnochado por el becerro que iba a sacrificar al día siguiente? No, ¿cierto? Pero vemos a Jesucristo en el Getsemaní, saliéndole sangre de su frente, de la preocupación, del dolor que tiene, de saber que al otro día va a ser matado como un cordero, y que su sangre va a ser derramada. O sea, ponemos en paralelo el costo de la sangre que presentaba el sacerdote, el sumo sacerdote terrenal, frente al coste de la sangre del sumo sacerdote verdadero. ¿Hay diferencia o no hay diferencia, hermanos?
Hay bastante, ¿cierto? Hay bastante en en esa diferenciación que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? De alguna manera el sacerdote tenía que entrar humillado delante de Dios. Recuerden ustedes que si el sacerdote humano fallaba en su preparación para presentar este sacrificio, algo que le podía pasar muy fácilmente era que podía morir, ¿sí? Por no haberse preparado adecuadamente para presentar ese sacrificio o por actuar de una manera desacomedida frente a Dios o de pronto de menospreciar algo de lo que Él está haciendo, eso le podía acarrear la muerte. Pero no tenemos en la historia sacerdotes que hayan muerto entrando detrás del velo. Es decir, ¿cómo entraban ellos? Con mucho cuidadito, ¿sí? De alguna manera podemos decir que ellos entraban humillados delante de Dios, haciendo todo lo que tenían que hacer. Ellos eran los representantes, recuerden, representantes del pueblo, y entraban humillados porque somos deudores, porque a este Dios temible le hemos fallado y cualquier cosa puede pasar si no lo hacemos bien. Sin embargo, el Hijo de Dios, que sufre en el Getsemaní, salen gotas de sangre de su frente por la opresión que él tiene que resistir para poder enfrentar ese evento que se presenta al día siguiente. Él no va a llegar escondido al templo humano, hecho de manos, escondidito allá, con la sangre ajena de un animal, sino que él llega victorioso ante el Padre, ¿sí? Llega solvente el Señor, porque Él no está tomando nada prestado. Él está llegando con el coste suficiente y excesivamente valorado para pagar por el pecado de los hombres. ¿Cómo les parece eso, hermanos? ¿Los maravilla? A mí me maravilla. Parece espectacular. No llega el Señor con sangre ajena. Por eso su sacrificio es mejor. Jesucristo, mis queridos hermanos, es el gran sumo sacerdote. Él es el que está entre Dios y los hombres a favor nuestro, ¿sí? Con su sangre allá, como una constante de recuerdo. ¿Sí? No queremos decir que Él tenga ya una taza de la sangre, pero el hecho de que todos sabemos que cumplió con ese sacrificio, con ese evento, es la máxima representación que nosotros podemos tener. Y lo mejor, que Él está ya representándonos a nosotros, a su iglesia. Si fuera nuestro enemigo, pues terrible, pero nos está representando a nosotros. Éxodo 30:10 dice: y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año, con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones, será muy santo a Jehová. Levítico 16, versículos 15 y 16 dice: después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Apocalipsis 3, 17 al 18. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte,
y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Hermoso esto, mis queridos hermanos. No entró con sangre ajena. ¿Sí? Hermanos, es deshonroso cuando uno se viste con algo que no es de uno. ¿Sí? Hay algo un dicho popular que manejamos en Colombia que dicen, el que con lo ajeno se viste, en la calle lo desviste. Pero Jesucristo no lo hizo así. Jesucristo nos representó a nosotros con su propia sangre y Él hizo la culminación de esa obra inicial que hizo el Padre en el huerto del Edén, sacrificando a ese animal para quitarle esa piel, para vestir al hombre pecador y que ese hombre tuviese nuevamente una cobertura o algo por lo menos que pudiera suplir esa cobertura temporalmente. Pero en Cristo esa cobertura ya no es temporal, ¿sí? Se completa totalmente en el Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, acá en Apocalipsis el Señor le dice, tú piensas que eres rico, tú piensas que estás vestido, tú piensas que ves. Eso es lo que tú piensas, eso es lo que tú crees, eso es lo que cree el hombre en el mundo, eso es lo que cree la persona que está sin Cristo, la persona que cree que goza con un lugar de importancia porque maneja algunas finanzas, porque tiene algún tipo de conocimiento, piensa que es rico, piensa que ve, piensa que sabe, piensa que se viste muy bien, que está muy elegante. Pero ¿qué dice el Señor? Si tú no puedes vestirte de Cristo, que es el que te está representando allá en el reino de los cielos, lamentablemente yo tengo que decirte que tú, el día que vengas a la presencia de Dios y te encuentres con Él y tú quieras impresionarlo con ese conocimiento, con ese vestido, con esa historia que tú tienes, el Señor te va a decir, no puedes entrar acá porque estás desnudo, porque tú eres un pobre, porque no tienes las vestiduras de Cristo. Pero nosotros, hermanos, las tenemos. Vistámonos de Cristo, hermanos. Vistámonos de Cristo. Amén. Porque Cristo entró en el cielo. Por eso es el mejor sacrificio. Bueno, los tres no. ¿Lo recuerdan? No en santuario terrenal, no muchas veces, no con sangre ajena. Muy bien, mis hermanos. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que aplique esta palabra en nosotros. Padre maravilloso, te damos muchísimas gracias por este tiempo que tú nos has querido regalar. Queremos, Padre Santo, reconocer, Señor, que nosotros no tenemos nada de qué presumir. Nada, Señor, hay en nosotros que te pueda impresionar. Pero hoy, Señor, estudiando tu palabra, nos has impresionado. Qué obra tan magnífica, Señor, la que tú has hecho. Y lo pregunté en la predicación y hoy te lo pregunto a ti, Señor, en oración, delante de esta iglesia. ¿A son de qué, Señor? ¿A son de qué te humanaste, Señor? ¿A son de qué nos escogiste a nosotros? Gracias, Señor. No lo podemos entender. No lo vamos a poder definir, Señor. Pero te damos gracias. Gracias por escogernos. Gracias por darte por nosotros. Gracias, Señor, por suplir esas necesidades profundas de nuestro interior. Gracias, Señor, porque ahora, Señor, sí somos ricos, porque tú nos estás permitiendo hacer un tesoro en el reino de los cielos. Ahora, Señor, no tenemos vergüenza, porque tú has perdonado nuestros pecados. No debemos nada a ti, Señor, no tenemos nada de qué avergonzarnos. Padre maravilloso. Y ahora vemos, Señor, porque tú nos has dado el Evangelio.
Estamos muy agradecidos contigo. Estamos convencidos, Señor, de que efectivamente tú eres el mejor sacrificio. Te damos gracias, Señor. En el nombre de nuestro Señor